Buenas, mi nombre es Génesis Paola Morales y les vengo a hablar sobre la factibilidad de proyectos ambientales. La factibilidad ambiental de los proyectos de desarrollo que se requieren implementar en una obra específica, desde los procesos iniciales de la planeación y la selección del sitio, el diseño, la arquitectura y las ingenierías y hasta la construcción y operación de un determinado proyecto, es muy importante considerar las características naturales de los medios y de la región, identificar las regulaciones y restricciones ambientales y de uso del suelo, factores que pueden influir en la selección del sitio y en las características del proyecto. La factibilidad ambiental de un proyecto. Entre los factores a considerar en esta factibilidad están las características como las culturales, las sociales, políticas, legales, históricas, territoriales y medioambientales de la zona y las restricciones que estas características traen consigo. De la misma manera que se determina la factibilidad técnica y financiera, la rentabilidad de la inversión y de los estudios de mercado en los proyectos de desarrollo resulta ahora muy conveniente y hasta necesario para evaluar la factibilidad ambiental de los proyectos. De esta manera, el conocimiento de las características ecológicas de un determinado predio y de los ordenamientos, normas y regulaciones ambientales y uso del suelo vigente en una zona deben ser tomados en cuenta para determinar la conveniencia y las características de un nuevo proyecto en desarrollo. Los elementos que componen a un estudio de factibilidad ambiental son necesariamente particulares para cada proyecto. Son un traje hecho a la medida de sus necesidades. En él se estudian tanto los aspectos de la naturaleza como el clima, la calidad del aire, la calidad del agua superficial o subterránea, la hidrología superficial y subterránea, la erosión, el potencial del uso del suelo con base en sus características taxonómicas, la vegetación, la fauna, en su caso sus equivalentes oceanográficos, además de corrientes, efectos de la marea o entre otras, dependiendo de donde se efectúe el proyecto. Los proyectos permiten determinar y se permite desarrollar si es factible o no, si requiere modificaciones o adecuaciones o definitivamente no puede llevarse a cabo en el sitio. Esto dependerá dónde se va a plantear el estudio de factibilidad. Los pasos operativos que pautan el proceso son los siguientes: análisis de la situación inicial y variante de soluciones propuestas, identificación de los impactos ambientales, valoración de los impactos negativos, definición de medidas preventivas, correctoras y de mitigación y sus costos, y la valoración global. Vamos a desarrollar para un proyecto local en la PAI. Empezamos con la primera. Análisis de la situación inicial y soluciones, acciones y propuestas. Este análisis debe partir, en primer lugar, de considerar las características y estado actual de medio biofísico y socioeconómico donde se efectuará el proyecto. Los insumos para este análisis de los resultados del diagnóstico inicial, que es la línea base, y realizado en la fase de primera identificación. Para la segunda, identificación de los impactos ambientales. En esta valoración lo fundamental es calificar el impacto en dependencia del carácter beneficioso, impacto positivo o nocivo, que es el impacto negativo, que resulte para los componentes ambientales. En la identificación de impactos ambientales con frecuencia no sabemos definir qué es significativo. Una forma sencilla es hacernos preguntas que serán respondidas simplemente con sí o no y que podrían ser las siguientes. ¿Se produciría algún cambio perjudicial o beneficioso en las condiciones ambientales? ¿Qué componentes ambientales se alterarían? ¿Se afectará para bien o para mal la población del entorno? ¿Serán los impactos inusuales en el área? ¿Se extenderá sobre una gran superficie? ¿Existirán otros receptores afectados como la fauna, la flora, la economía, servicios, entre otros? ¿Se verán afectados elementos o recursos de gran valor escasos? Una vez respondidas a estas preguntas por las personas, se puede iniciar el análisis de factibilidad con claridad preliminar de lo que ocasionará, ya sea problemas o beneficios. Para la identificación de impactos ambientales se puede utilizar diferentes métodos. Las matrices de interacción son uno de los más empleados.
La tabla siguiente propone un ejemplo para identificar los impactos y su carácter que puede darse respecto a las acciones del proyecto, como se puede notar en la imagen. Como punto 3, la valoración de los impactos negativos sobre los componentes ambientales. Para facilitar la valoración de los impactos ambientales, se sugiere utilizar una matriz de doble entrada, como se muestra en la siguiente tabla, donde se pueden evidenciar cuáles son las acciones, productos, tecnologías previstas por el proyecto que producen tanto impactos positivos como negativos, y los cuales son componentes ambientales más y menos impactados. En las casillas de cada componente ambiental refleje el carácter del impacto esperado, calificándolo de manera positiva o negativa, para luego hacer una ponderación general utilizando los mismos signos como en el ejemplo siguiente, como se observa la tabla en la imagen. Como cuarto punto tenemos las medidas preventivas, correctoras y de mitigación. Una vez identificados y evaluados los posibles impactos negativos, es preciso elaborar el conjunto de medidas específicas dirigidas a evitar, eliminar o mitigar los efectos negativos que potencialmente producirán las actividades previstas por el proyecto, enfatizando en los impactos de mayor severidad. Y como quinto tenemos la valoración global. Este paso consiste en analizar integralmente los impactos identificados, positivos o negativos, las medidas y los costos que generaría reducir, eliminar los elementos negativos, para considerar si es factible o no el proyecto y estudiar alternativas en caso negativo. A diferencia de los análisis financieros, en este caso no hay fórmulas que nos conduzcan a una respuesta cerrada. Por eso este paso es vital, que se trabaje en equipo multidisciplinario, que logre una rigurosa comparación de ventajas y desventajas para llegar a una adecuada toma de decisiones. Muchas gracias.